Mateo capítulo 5, versículo 8. Daremos lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Tomen sus asientos. Si bien habíamos hablado el domingo pasado sobre la bienaventuranza del limpio de corazón, esta bienaventuranza es una de las más difíciles de poder explicar. Pudimos entender nosotros de que la limpieza de corazón no viene del hombre, sino que es una limpieza que es directamente de Dios. Es un nuevo nacimiento, es un nuevo sentimiento, un nuevo pensamiento, nuevas emociones, nuevas decisiones. Esto lo hace el Señor, no nosotros, lo hace el Señor dentro de nuestra vida, para hacer y demostrar un cambio dentro de la vida del cristiano. Como repetimos, el limpio de corazón no es aquel que se aparta para ser limpio. Y mire lo sorprendente de todo esto, de que cuando estaban los fariseos allí, yo recuerdo que también la palabra del Señor habla de los saduceos. No sé si se recuerda de esa lectura que habla de los fariseos, saduceos. Pero también, hermano, estaban los celotes y estaban los esenios. Habían 4 grupos religiosos que se anteponían entre sí. El fariseo decía: vamos al cumplimiento de las leyes y todas las ceremonias. El saduceo decía: no vayamos a las tradiciones, sino que empecemos todo de nuevo, de aquí hacia adelante. Era modernista el saduceo. El esenio era una persona que practicaba el ascetismo. No sé si usted se recuerda de lo que hablamos de esa palabra, ascetismo, una persona que se aleja lo más lejos posible para no compartir o no contaminarse con la sociedad. Eso eran los esenios. Los celotes eran un pueblo el cual eran extremistas, eran radicales, eran personas que les gustaba protestar y buscaban imponer su fe mediante la fuerza. Esos eran los celotes. Y podemos ver, hermano, de que esa guerra de ideologías religiosas ya ocurrían en aquel tiempo. Fariseos, saduceos, los esenios y los celotes. Y resulta, hermano, de que cualquiera de que usted le pudiese preguntar a estos 4 grupos religiosos de qué manera se podía hacer un limpio de corazón, todos, excepto el celote que buscaba ser libre mediante la fuerza, ¿cierto? Eran más que nada un movimiento político religioso, eran los celotes, de imposición, como lo vuelvo a repetir, por la fuerza, no por la fe o por la buena costumbre. Y todos los 3 anteriores, hermanos, decían de que para poder ser limpios de corazón tenían que ser buenas personas. Tenían que guardar las costumbres, las buenas costumbres y la moral. Pero si usted a hoy en día lo agranda mucho más que a estos 4 grupos, ¿cierto?, que permanecían en Israel, hoy en día hay un sinfín de religiones en los cuales usted le pregunta cómo puede ser limpio de corazón o cómo puede llegar a ver a Dios. ¿De qué manera? Y gran parte de las religiones le va a decir: hay que ser buenas personas. En lo que respecta, hermanos, sobre el Sermón del Monte, lo que más se enseña aquí es que la persona no es buena. No es posible que una persona sea buena.
Por eso que dice, bienaventurados los pobres, porque saben que no pueden ser ricos espiritualmente para alcanzar ser algo. No les basta y no les sirve con ser buenas personas para poder ser limpios de corazón o para poder ver a Dios. Eso es lo que enseña este Sermón del Monte. Pero todas las demás religiones le dicen, tienes que ser buena persona, tienes que respetar a los demás, tienes que guardar las buenas costumbres y la moral. Lo mismo que enseñaban los fariseos. Aquí estoy diciendo yo entonces de que tenemos que despreciar las buenas costumbres y la moral. No, porque es importante que tengamos las buenas costumbres y la moral. Pero tenemos que darnos cuenta de que por qué somos bien comportados y por qué tenemos buenas costumbres, no es por fuerza nuestra o por intención propia, sino es porque Dios hizo un cambio en nuestro corazón y Él puso una nueva mentalidad para poder llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Esa es la gran diferencia, de que el que entiende de que no va a ser salvo por obras, ¿cierto?, por las buenas costumbres, se da cuenta de que Cristo puso en él un corazón nuevo, puso sentimientos nuevos, de que si antes te molestaba la palabra de Dios, pero de repente te nace una ansiedad de estudiar la palabra, ese sentimiento no nació de ti, sino que fue Dios quien está limpiando tu corazón y está poniendo intenciones nuevas, está poniendo emociones nuevas, está poniendo decisiones nuevas, las cuales antes no las tenías. Ese es el verdadero cambio, el cual el Señor le hablaba a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. De nuevo. Ese cambio, el único que lo puede hacer es Dios mediante el Espíritu Santo. No se puede alcanzar por fuerza propia. Es Dios mediante su Espíritu Santo. Algunos cristianos, hermanos, para esto es muy confuso, inclusive un cantante cristiano, que su nombre es Jesús, no lo voy a decir completo, pero termina en Romero. Este hombre habla sobre que tanto como el budista, tanto como el católico, tanto como el testigo de Jehová o el mormón pueden ser salvos si son buenas personas. Eso lo dice este cantante cristiano. Esto se le llama ecumenismo. Decir de que todos debemos unirnos, siendo buenas personas, podemos alcanzar a ser salvos mediante las buenas costumbres. Aunque usted no lo crea, aunque usted diga, tal vez el pastor siempre repite lo mismo, pero esto es una gran complicación para todo el pueblo cristiano. Es algo de confundirse de una manera tremenda en llegar a confiarse en sus propias obras y no confiar en la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él deja claro de que la única forma para poder ser salvos es su muerte. No hay otra forma. No hay otra forma. Fíjese de que la ley, en los tiempos de Moisés, hay dos tipos de leyes. Una ley es la ley moral y la otra ley es la ley ceremonial. La ley moral, no matarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás. La ley moral. Pero la ley ceremonial, ¿era para qué? ¿Sabe para qué era la ley ceremonial? Para cuando usted transgrediese la ley moral, usted tenía que hacer una ceremonia para que la ley no cayese sobre usted, la condenación. Se tenía que hacer una ceremonia para usted arrepentirse de todas las leyes morales que transgredió. Por eso que dice, la paga del pecado es muerte. Usted transgredía una ley moral, por lo tanto, la ley ceremonial, ¿para qué lo que era? La ley ceremonial era que mediante la muerte de un animal, usted quedaba libre de culpa.
Esa era la intención de las leyes, moral, ceremonial. Pero fíjese de una cosa, de que cuando Cristo muere en la cruz, Él fue el último pago de la culpa. Él fue la última ceremonia para cubrir lo que transgredimos de la ley moral. Por eso es que la palabra del Señor dice de que Cristo muere una sola vez y no hay más muertes. Cristo muere una sola vez y para siempre, porque de una sola vez que murió, paga todas nuestras culpas, pecados pasados, los presentes y los futuros. Antiguamente el hombre transgredía una ley, ceremonia. Después transgredía otra ley, otra ceremonia. Después transgredía otra vez, otra ceremonia más. Y así tenían que estar yendo para poder arrepentirse y de que su culpa no lo pillara, no lo atrapara. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ahora dice la palabra del Señor de que Él no vino a abolir la ley, sino que la cumplió, y la cumplió en tanto como en la ley moral, y así también en la ley ceremonial, porque Él entregó su propio cuerpo en sacrificio. Él cumplió la ley ceremonial también. Muchos dicen, sí, pero no pagó ningún animal por pecado, porque Cristo no pecó en ningún momento. Pero Él entregó su vida para pagar nuestra culpa. Por lo tanto, ¿qué hubiese sido de nosotros? Como el templo, hermanos, la ley dice que usted tenía que cumplir la ceremonia en el templo, en Jerusalén. Imagínense para nosotros hoy en día, si nosotros hubiésemos transgredido una ley moral, hubiésemos tenido que ir al templo en Jerusalén, porque esa era la ley, el templo allá en Jerusalén, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Podríamos ir nosotros todos los días a Jerusalén? ¿El dinero? Imposible, ¿no? Por lo tanto, cuando el Señor dice que no hace sacerdotes, un real sacerdocio, es porque cuando Cristo muere, usted se transforma en un sacerdote al doblar sus rodillas y comunicarse directamente con Dios, tal cual como lo hacía un sacerdote en la ley ceremonial. Doblaba sus rodillas y hablaba con Dios. Por lo tanto, hermano, Cristo pagó esa culpa y nosotros hoy en día podemos doblar nuestras rodillas en cualquier lugar, no tan solo en Jerusalén, sino que en cualquier parte del mundo, porque el Evangelio del Señor no quedó estancado solamente allá, sino que se abrió para todo el mundo, para que todo aquel que crea sea salvo. Sin importar la distancia, sin importar el lugar, tú doblas tus rodillas para pedir perdón a Dios en el lugar donde te encuentres, y ese lugar se transforma en algo santo porque la presencia de Dios está allí. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, esto es muy importante, darnos cuenta de la importancia de la muerte de Cristo y del cumplimiento de su ley. El Señor hizo todo eso, ¿sabe para qué? Para poner un nuevo sentimiento dentro de nosotros. Si antes no nos gustaba ir a la iglesia y de pronto nos nace una ansia de venir a la casa del Señor, ¿sabe por qué fue? Porque Dios te está instando para limpiar tu corazón. Sabemos de que el corazón el que late, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, sino que cuando hablamos de corazón, es que Dios limpia nuestros sentimientos, Dios limpia nuestras emociones. Si antes odiábamos, hoy en día amamos. Si antes teníamos rencor, ahora nos nace ansiedad de perdonar. Esa forma es como Dios limpia nuestras emociones. Si antes éramos soberbios, hoy en día somos humildes. Dios empieza a cambiar el corazón. Y fíjese de algo, como esto ya lo habíamos anunciado, pero quiero avanzar un poco más y dice de que con esto nosotros veremos a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y miren, cuando hablamos de ver a Dios, ¿qué pasa por su mente?
pasará tal vez ver a Dios cara a cara, ver tal vez como Él es, ver tal vez su figura. Fíjese de que la palabra del Señor en muchas partes habla de una forma poética o antropofórmica. ¿En qué sentido? Porque a Dios se le atribuye parte de cuerpo humano en el cual muchas veces nosotros creemos de que Dios es. Dice de que Él tiene oído, dice que Él tiene ojo, dice de que Él tiene mano porque con su mano hizo todas las cosas, o con su palabra hizo todas las cosas, eso quiere decir que también tiene boca. Esto es una forma antropomórfica de dar una imagen a Dios. Por eso de que es importante saber y entender la literatura con la que fue escrito el libro. Si fue un libro literal o es un libro con literatura poética o alegórica. Porque si fuese literal, ¿se imagina cuando Cristo dijo, yo soy la sal del mundo? Ahora ya deja de tener mano y se transforma en sal. Ahora yo soy la puerta. Ahora es un trozo de madera con bisagras. Por eso de que es importante entender la literatura en la cual el Señor se está expresando. Dice de que las personas que quisieron ver a Dios se refiere a ver su gloria. Ni los ángeles han podido ver a Dios. Dice que con sus alas cubren su rostro. Por lo tanto, si bien es cierto, hay una enseñanza, ¿cierto?, de que tal vez Dios tiene mano, Dios tiene ojo, tiene oído, pero es una forma para dar a entender las capacidades que Dios tiene de que Él puede ver, puede oír, puede hablar, tiene emociones, pero no podemos imaginar cuál sea su imagen. ¿Cómo será la imagen de Dios? Y de la mejor forma como se explica la palabra de Dios como es su imagen, es conforme a su gloria. Cuando dice este hombre Moisés que quería ver a Dios, el Señor le dijo, está bien, te voy a dejar que me veas, pero solamente mi espalda. Y cuando ve aquello este hombre Moisés, ¿sabe cuál fue la exclamación que dijo? Oh Señor, cuán grande es tu gloria y tu misericordia para siempre. Por lo tanto, no da una imagen, pero sí se refiere a la gloria y la majestad de nuestro Dios y exalta su misericordia. Dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Pero yo creo de que tal vez pensar en cómo sería físicamente Dios sería tal vez cometer un pecado, porque estaríamos atribuyéndole tal vez cosas que no corresponden a Dios. En lo que podemos ver, ¿a qué se refiere entonces? Porque ellos verán a Dios. Se refiere a que todos aquellos que empiezan a tener un corazón limpio, ven a Dios en todas las cosas, como aquellos que ven a Dios en su prójimo. ¿Se recuerda que la palabra del Señor dice eso? De ver a Dios en nuestro prójimo. Las personas que comienzan a tener un corazón limpio empiezan a ver a Dios no tan solo en su prójimo, sino que empiezan a ver a Dios tanto como en las bendiciones que tienen dentro de su hogar. Sabe de que la mano de Dios está involucrada allí. Y se ve la gloria de Dios dentro de su hogar. Tanto también como el corazón limpio, aquel que el Señor lo ha limpiado, también ve la gloria de Dios o ve a Dios en su problema. También ve a Dios allí. No se desespera, porque sabe de que la palabra del Señor dice de que Él no nos dejará desamparados. Él no nos desampara, hermano. Tal vez el corazón limpio dirá, el Señor me tiene en esto,
Tal vez para seguir purificando mi corazón. Tal vez el Señor me tiene en este problema para darme una enseñanza de vida o para limpiar mi vida. Tal vez me tiene en esta prueba para que yo el día de mañana pueda predicar con mayor autoridad y testimonio. Así también las enfermedades. Una persona que está enferma es capaz de ver a Dios dentro de su propia enfermedad. Como los hombres que se preguntaban y decían: Señor, ¿qué pecado cometió este que nació ciego? Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo? Ni él pecó, ni sus padres, sino que el Señor lo permitió con un propósito. ¿Sabe por qué? Porque justo ese hombre que tenía ceguera iba a ser sano y el Señor iba a mostrar su gloria. La gente iba a ver con sus ojos la gloria de Dios. Como esta mujer que decía: Señor, ¿por qué no viniste antes? Si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Si tú hubieses estado aquí, Señor, ¿pero por qué no estabas? Y el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Por qué el Señor permitió la muerte de Lázaro? Para mostrar su gloria. En esto, hermanos, nosotros podemos ver a Dios. Es algo mucho más allá de tener una imagen física de cómo Dios puede hacer. Pero lo que sí el Señor quiere reflejar en que los limpios de corazón verán su gloria, se refiere a que verán el poder de Dios en la enfermedad, verán el poder de Dios también en su problema. Porque cuando el Señor te ha sanado, ¿qué es lo que has dicho? ¿Fue casualidad? ¿O fueron las pastillas del médico? Fue Dios que me restauró. Cuando ves en tu hogar la prosperidad y la bendición, dices: por misericordia de Dios lo tengo. Cuando estás en problemas y tienes muy pocos recursos dentro de tu hogar, dices: glorifico al Señor porque no me ha faltado el pan. Porque su palabra es fiel. Dice de que su simiente no mendigará el pan. Tal vez tendremos poco, pero el Señor te asegura de que no vas a mendigar el pan. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando estás en pobreza, sabe de que aún así la mano de Dios está allí sosteniéndote. Cuando estás en pena, sabe de que el poder de Dios está sosteniéndote. Cuando sabes de que estás a punto de caer, sabes de que el Señor y su misericordia te levantará. Porque dice de que la única forma como podemos ver a Dios es mediante la fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como podemos ver a Dios es mediante la fe. Un limpio de corazón tiene una fe fortalecida y se está fortaleciendo una y otra vez y una y otra vez, cosa de hacerse firme, fuerte. Por eso de que pasamos estos problemas, para que nuestra fe se afirme cada vez más. Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ven. Pedro, al bajarse de la barca, comenzó a caminar sobre el mar. ¡Qué sorprendente! Pero perdió el enfoque en Cristo. Miró a su alrededor y se dio cuenta del viento, de la mar, de las circunstancias, y comenzó a hundirse. Hermano, cuando tú tienes una fe firme, fuerte, no le vas a temer a los vientos que se levantan.
Estamos hablando de un limpio de corazón. Nosotros hablamos de qué manera nosotros podemos mantener un corazón limpio. De las cosas que vemos y de las cosas que escuchamos. De la abundancia de nuestro corazón también depende la fe, hermano. Todo de lo que dependa, hermano, la fe es de lo que tú consumes espiritualmente. De lo que llenas tu corazón. Aquí está hablando de un limpio corazón. Ahora hablemos de un corazón sucio. Un corazón sucio no ve la gloria de Dios. Un corazón sucio lo único que ve es la muralla de Jericó imposible de atravesar. Un corazón sucio lo único que ve es el mar y el pueblo de Egipto viniendo con ejército a destruirle. Un corazón sucio lo único que ve es la lógica. Tengo el mar, tengo el ejército, estoy muerto. Tengo una muralla de Jericó. Es imposible. Pedro dijo, veo los vientos, veo el mar. Es imposible. Pero cuando hay un corazón limpio, cuando hay una fe firme, cuando hay una fe sólida, solo confías en Dios. Y Dios es quien abre ese mar en dos. Es Dios quien derriba esa montaña, es quien derriba ese muro. Amén. Cuando tú dependes de Dios como un niño, porque sabes que por tu fuerza nunca vas a poder ser victorioso. Por eso dice la palabra del Señor, el que no fuere como un niño, el que no dependa como un niño de su padre, el que no se dé cuenta de sus incapacidades, nunca van a ver la gloria de Dios. Todo es que veas tus capacidades, que te des cuenta de que tú no puedes solo. Cuando tú ves y reconoces esto, significa de que el Señor está limpiando tu corazón, hacer ver bien las realidades de las cosas. Esteban estaba siendo apedreado, a punto de morir. ¿Le importó la muerte? Yo me imagino, habrá estado preocupado de morir. ¿Sabes lo que le importó a Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando tienes un corazón limpio, no te va a importar de que la gente hable en contra tuya. No te va a importar en que todo el mundo venga encima de ti como lo están haciendo hoy en día estas ideologías sobre los cristianos, como lo están tratando. Pero no nos va a importar. Y vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Las circunstancias para algunos hombres han sido trágicas, le han provocado la muerte. Pero fíjese bien, de que la otra vez, no sé si usted recuerda de alguna película que una vez le mandé a que viesen, un hombre estaba en la hoguera cantando salmos. La gente que estaba alrededor, hermanos, toda sorprendida, como este hombre en su último momento de vida cantaba salmos glorificando al Señor. Se corrió el rumor, se corrió la historia por varios años, como este hombre en su último momento, en aquellos tiempos de la Reforma, cuando aquella iglesia universal estaba matando a los protestantes, este hombre evangélico protestante cantaba al Señor salmos y así enfrentó su muerte. Cuando hay un limpio de corazón, ya no te enfocas en tu propia vida, ya no te enfocas en lo que tienes que hacer en esta vida, en lo que tienes que desarrollarte, en lo que tienes que hacer. Tal vez, estoy pobre, ¿qué es lo que voy a comer mañana? El Señor dice sobre el afán y la ansiedad. Cuando hay un corazón limpio, no te afanas en eso, sino que el Señor dice, si Él es capaz de alimentar a las aves, es Dios quien las alimenta, ¿no hará lo mismo con sus hijos? Pero el hombre, cuando no tiene un corazón limpio, o cuando tal vez pierde el enfoque en Cristo y se empieza a preocupar de otras cosas, a llenar su corazón con otras cosas,
a ver cosas que no corresponden, a escuchar cosas que no corresponden, que empiezan a ensuciar ese corazón limpio, pierdes el enfoque en Cristo y viene el desastre. Viene el desastre. La palabra del Señor dice de que los limpios de corazón verán a Dios. Por lo tanto, hermano, si tú has experimentado todo lo que esta predicación ha detallado, demuestra de que el Señor ha estado limpiando tu corazón de a poco, pero no lo ensucies. Preocúpate de llenar tu corazón con cosas que corresponden. Preocúpate de llenar tu corazón con la palabra de Dios. De lo contrario, vas a perder el enfoque en Cristo y va a venir el desastre, hermano. Después preguntan, ¿por qué Dios permite la matanza en este mundo? ¿Por qué el Señor permite los desastres, los atropellos y un sinfín de cosas? ¿Por qué Dios permite tantas muertes? Y es fácil culpar a Dios de todo, ¿no? Pero existe la responsabilidad humana. El Señor le dijo a Adán, de ese árbol no tienes que comer. Y después se preguntan, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió el pecado? No es que Dios haya permitido el pecado. Lo permitió de una forma indirecta, pero hizo al hombre responsable. Por algo le entregó una ley y un mandamiento. Aquí el Señor, hermano, te está enseñando y haciéndote responsable de lo que tú consigas llenar tu corazón. De eso hablará tu boca. No tan solo tu boca, sino que tomará las decisiones y dependerá tus sentimientos de lo que tú llenes tu corazón. Aquí el Señor está diciendo de que aquella persona que es un limpio de corazón, el Señor lo limpió. Pero está la responsabilidad en ti de mantener ese corazón limpio. Hermanos, lo más terrible es tener que lidiar con nuestra carne. Nuestra carne tiene sentimientos para todo. Porque un día que estamos en nuestra casa no nos gusta el calor. Pero justo cuando se nos ocurre ir a una piscina, ahí sí nos gusta el calor. Son como sentimientos encontrados. Tenemos sentimientos conforme a lo que nos conviene. A lo que nos conviene. Por lo tanto, el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso. El que no es un corazón limpio no tiene esperanza. El que tiene un corazón sucio no tiene esperanza. El que tiene un corazón limpio tiene esperanza. ¿Sabe por qué? Porque aunque esté pasando el peor problema, sabe de que Dios lo levantará. Aunque no le dé lo que nosotros estemos pidiendo, pero aún así confía en Dios, de que es la voluntad de Dios, que eso no esté en nuestras vidas. Podemos decir, ¿por qué el Señor no nos dará tanta riqueza? ¿Por qué el Señor no nos hace multimillonarios? ¿Por qué el Señor no nos permite que nos ganemos el quino? ¿O algún juego de lotería? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Tal vez en este momento nosotros diríamos, yo ayudaría a tanta gente. Pero así también es como he visto a personas que antes no tenían nada y hoy en día son grandes personas, ya no se acuerdan ni de sus familias. Ya no se acuerdan ni de los pobres, ni de ayudar, ni de sus padres. El corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dijo el Señor. Él conoce el corazón. Por lo tanto, muchas veces nuestras peticiones, si Dios no las responde, ¿sabe por qué será? Confiemos en el Señor, porque por algo el Señor no nos dio lo que pedimos. Yo en un momento de aflicción, a punto de perderlo todo, oré 3 veces al Señor para que me restaurase lo que tenía antes.
Oré 3 veces, cuando por medio de su palabra entendí que tengo que confiar en Él y que todo lo que me va a pasar va a ser voluntad de Él. Confié en el Señor, descansé en Él. Y fíjese de que tal vez aunque no tengo lo que tenía antes, pero tengo algo mucho más grande, que el Señor fortaleció mi fe. El Señor hizo entender de que el dinero no es la solución de las cosas, sino que la solución de las cosas es Cristo. El dinero un día perece, hermano. El dinero, el auto lo puedes chocar y hasta allí quedó tu vehículo. Tu casa se puede quemar y hasta ahí quedó tu gran casa. Pero Cristo permanece en nuestras vidas. Cristo es quien nos hace salvos. ¿Vamos a enfrentar una condenación perpetua o una salvación perpetua? ¡Qué tremendo! Porque a veces nuestro enfoque solamente es nuestro bienestar de nuestra carne. Pero el Señor nos hace ver de que hay algo mucho más allá, que es su gloria. Es su gloria. Y yo me he fijado, hermano, sobre el libro de Apocalipsis cuando habla de que las calles serán de oro y que nuestros pies pisarán esas calles. Regularmente, hermano, la palabra del Señor cuando habla de hollar es pisotear o pisar. Es dar a entender de que eso que lo que usted está pisando perderá la importancia. Dice de que arriba habrán calles de oro, pero usted la va a pisar porque no le va a hallar la importancia de calles de oro. Porque lo más importante que va a estar allí, ¿sabe lo que es? Es ver la gloria de Dios. Es la salvación de Dios en ti. Del perdón de Dios que te dio. Las calles de oro no tendrán valor. Por eso de que las pisarás. Pero la gloria de Dios no tiene comparación. Dice que saltarán como becerro en la manada. Saltarán y cantarán al Señor. Gloria y aleluya al Señor. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Tal vez lo que para nosotros hoy en día aquí tiene valor como el oro, allá arriba no lo tendrán porque lo pisarán como si fuese una calle. Como usted camina. Hay algunos que lo utilizan de otra manera distinta. Dicen, allá arriba habrá calles de oro y mar de cristal. Como que vamos a ser ricos, millonarios. Soy hijo del rey y arriba voy a tener un montón de oro. Pero no. Lo que enfoca la palabra del Señor es que lo más importante que habrá allí es su gloria. Es ser gobernado por el poder del Señor. De que habrá un sistema, hermano, del Señor gobernando, no como este mundo corrupto, sino que con la santidad y el poder divino del Señor estaremos glorificando al Señor por su salvación y su perdón. Bendito es el Señor. Cuán importante, hermano, es confiar en Él. Por lo tanto, para poder ver a Dios, tienes que ser limpio de corazón. Cuando me refiero de ver a Dios es ver su gloria. Aquel que es un limpio de corazón ve a Dios en sus problemas, ve a Dios en su aflicción, ve a Dios en su enfermedad, ve a Dios en la escasez, ve a Dios en la abundancia, ve a Dios en todo. Ese es un limpio de corazón. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a alabar su nombre, a engrandecerle, a glorificarle nuestra oración. Que no sea una oración siempre de peticiones, Señor, te pido esto otro. Dediquémosle una oración de alabanza, una oración de adoración para glorificarle por su misericordia, para glorificarle por su perdón, para llorar de que el pecado que hicimos tal vez unos minutos atrás, el Señor nos tiene ahora con vida. Ese pecado no te mató, ese pecado te tiene aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te da tiempo para que te arrepientas, porque así es su poder y su misericordia, así es su gloria. Vamos a orar al Señor y darle gracias al Señor por su palabra.